Bienvenidos a Paleopolítica y Cultura. En el día de hoy vamos a analizar el discurso hegemónico de la izquierda aplicado a los medios de comunicación, así como a las redes sociales, tomando como referente los acontecimientos que están sucediendo en Chile. Contaremos con la musicóloga graduada por Cambridge, Daniela Isolina Matar. Buenas noches, Daniela. Buenas noches desde Chile. Con el youtuber El Equidistante. Buenas noches, Equidistante. Buenas noches. Y con el discípulo, el profesor Ancho Bastos, Francisco José Novo. Hola, buenas noches desde Galicia. Convendremos en que se está imponiendo una nueva narrativa por parte de la izquierda y que han abierto varias causas sociales nuevas para combatir el modelo que denominan neoliberal. Parece que es lo que está pasando en Chile. Al menos el tema es de que el lenguaje han cobrado prioridad, ideas y conceptos que no estaban mucho en la gente, como lo que es la Constitución, por ejemplo. Se quiere hacer creer que en Chile existe una constitución que o es muy mala, o sea, que promueve, digamos, lo que son las violaciones a los derechos humanos, y en fin, un montón de cosas que están muy despegadas de la realidad, pero que prenden en el lenguaje común de mucha gente. Y esto, mucha influencia de los medios, porque los medios trabajan en dar a entender que es necesario cambiar totalmente las estructuras del país. Sí, de hecho yo diría que los periodistas, presentadores, etcétera, creen que tienen una función social, que es la de guiar al pueblo, y han olvidado que su verdadera función sería la de informar, o por lo menos debería ir implícito, ya que se llaman medios de información, de comunicación. Y lo que hacen es más bien manipular y tergiversar, y son muy responsables de determinadas revueltas sociales, que eso puede dar pie a teorías conspiranoicas y ver manos negras detrás, que pueden ser ciertas o no, pero lo que es indudable es que los medios de comunicación contribuyen mucho en crear ese clima de alarma social a la hora de magnificar determinadas cosas. En España se ve mucho con el tema de la violencia de género, que pareciese que cada día matan o violan a una multitud de mujeres, cuando en realidad, si bien es un drama y una lacra, no son cifras tan abultadas como las que manejan ellos. ¿Qué opinaría el Equidistante? Pues hombre, sobre lo que acabas de decir yo estaría bastante de acuerdo. Y además que, bueno, precisando que ellos mismos reconocen las cifras que no son tan graves. Y bueno, sobre aquello de lo que está pasando en Chile, lo que no entiendo muy bien es si no hay otros medios que den una versión distinta. No sé, por ejemplo, la Televisión Nacional de Chile, que me imagino que existirá. No, todos están a favor de lo que es el discurso de los derechos humanos, ¿no? Que recién ahora, por el tema de los saqueos, se les ha ido de las manos. Entonces han querido distanciar lo que es la protesta pacífica, digamos, de lo que es los saqueadores. Pero eso es una cuestión reciente. Hasta hace muy poco ni siquiera se podía usar la palabra casi saqueadora, se tenía que decir manifestantes violentos. O sea, siempre se lleva a la connotación de justificar lo que es la protesta social, ante todo. Claro, pero los derechos humanos de los que son saqueados, esos no importan, y tampoco veo relación con la causa de la protesta. O sea, la causa de la protesta es que en Chile supuestamente se violan los derechos humanos, o más bien que se violaron durante Pinochet y no se ha investigado o juzgado lo suficiente. Sí, ese es a lo que quieren llevar, a la conclusión de que lo que hay ahora es el sistema de Pinochet, como diciendo que Pinochet está vivo. Vale. Vamos, que de nuevo, igual que aquí. Está vivo, y hay canal reciente, pues es más fácil aún. Claro, es el mensaje de que está vivo. Este es el legado de él, lo que tenemos. El neoliberalismo es el legado de ese sistema que dejó Pinochet, ¿no? Y se descalifica simplemente por ser su legado. O sea que por ejemplo, aquí también pues, se descalifica esta democracia por ser en parte el legado del franquismo, que es verdad, y que bueno, pero simplemente por eso queda descalificada. Es como algo simbólico. Es una cosa que machacan mucho aquí, el tema de la constitución de Pinochet, cuando se sabe que no es de Pinochet, porque fue modificada por Lagos en los 90, por Bachelet. Los socialistas han ido modificando mucho la constitución, o sea, ya no es la original, digamos, de la época de Pinochet. Entonces no queda mucho. En realidad es más bien un discurso para desviar la atención política, porque en realidad la constitución no oprime. La constitución chilena es una constitución perfectamente moderna y común en cualquier otro país, digamos, liberal del mundo. Francisco José, ¿ves algún paralelismo entre los sucesos de Chile y el caso de España? Como no sé, a ver, en España no hay líos en la calle, digamos. Hubo lo de Cataluña, pero no creo que tenga mucho que ver con Chile. Aunque supongo que los de izquierdas montarán más lío que o sea, los CDR y todo, que los de... Pero
Bueno, pero tiene que ver, o sea, no en que haya lío, sino en el discurso obsesionado con todo lo que venga de la dictadura, sea la de Franco o la de Pinochet. Sí, bueno, sí, pero eso es, a ver, es otra cosa, digamos. O sea, en España sí, ellos critican que no es democrático y tal, pero no es solo por lo de Franco, es porque sí, porque no es democrático. O sea, aunque lo hubiese hecho otra... Es principalmente por Franco, creo yo, ¿eh? A ver, es que, Sí, que Franco... sí, Sí, pero es que Franco no quería un país democrático cuando se acabara cuando se muriera él, que quería Yo creo que sí. Yo creo que sí. No, una monarquía... Sí. O sea, lo de atado y bien atado no se refería a que iba a sobrevivir la dictadura, ni mucho menos. Creo que lo de atado y bien atado se refería a la transición. No, a ver, Franco no quería. Franco no quería. ¿Tú crees que Franco Franco quería? No ignoraba todos los movimientos que había durante, por mucho hecho que estuviera en los últimos años, no ignoraba todos los movimientos que ya había antes de morir él hacia lo que es el sistema actual. Pero lo que quería Franco era una monarquía, según tengo leído yo, una monarquía, un país monárquico, digamos. No, creo que quería un país monárquico parlamentario como muchos otros de Europa. Yo creo que sí, ¿eh? Hombre, no sé, mi teoría por lo menos... El caso de Franco no lo sé muy bien. Sé que de Pinochet sí, Pinochet abogaba por la democracia, era un demócrata. Pero él entendía que la democracia requería un cierto grado de madurez de la población. No lo veía como una cuestión en que en lugares a lo mejor muy de frontera, digamos, ¿no? Pues es que en eso yo creo que también coincide con Franco. Yo por lo que tengo entendido, que puedo estar equivocado, pero... Bueno, sí, yo iba más en la línea del hincapié que hace la izquierda por adueñarse de los derechos y la dignidad del ser humano, intentando estigmatizar a la derecha con que sería la heredera de las dictaduras, que en teoría serían totalitarias, liberticidas. Y aunque la vista está y tenemos... Sí, pero que la derecha hace lo mismo, es que ahí está la gracia. La derecha hace exactamente lo mismo. Demoniza a las izquierdas por ser supuestamente todas ellas pues herederas de las dictaduras comunistas. Sí, a ver, a eso iba yo, ¿no? Sí, perdona. Lo que pasa es que el progresismo asociado a cierta izquierda todavía sigue siendo bastante dominante. Eso también, claro. Bueno, se podría decir que el progresismo europeo bebe más de la socialdemocracia que de aquellos regímenes marxistas. Claro. Excepto ciertas ramas igual Tsipras o Podemos, que sí que han demostrado simpatía hacia la narcotiranía chavista o hacia el castrismo. La mayor parte de las izquierdas europeas son más moderadas o por lo menos no renuncian a la libertad de mercado y a la propiedad privada. Solo quieren regularla. Y sobre todo las que gobiernan. Bueno, de hecho en Chile ha creado una fractura en la izquierda, lo que es el tema de los saqueos. Porque está la izquierda radical, digamos, lo que son el trotskismo y todo este tipo de grupos, y el bolcheviquismo, porque no olvidemos que el bolchevismo era eso, era la unión del intelectual con el delincuente. Entonces, en ese caso, aquí se estaba dando muy bien esa idea. Eran muchas más cosas. Claro, que se podía dar esa idea, digamos, la alianza del penal, ¿no? La alianza del collar blanco, como le dicen, con el lumpen. Y claro, en cierta manera sí le funcionó, pero que creo que lo que es la socialdemocracia, digamos, el Partido Socialista de Chile, termine fracturándose con esa izquierda, porque no quiere identificarse con los que destruyen, con los que queman, con los que saquean, ¿no? Yo lo que decía antes es que sí que hay una, o sea, sobre lo que me preguntaba Miguel, del paralelismo entre España y Chile, es que sí que creo que hay una dictadura de lo políticamente correcto y una dictadura, digamos, socialdemócrata o que tiende hacia, o que es más blanda, digamos, con la izquierda dura que con la derecha, pongamos Vox o algo así que no es tan de eso. Claro. Sí, eso está clarísimo. Entonces eso creo que pasa en todo. Vamos, no es que se viajara yo mucho precisamente, pero creo que es lo que pasa más o menos en toda Europa, que son mucho más duros, y entonces ahí sí hay un paralelismo. Si esas revueltas a lo mejor hubiesen sido, yo qué sé, para un grupo de derechas contra un gobernante de izquierda, seguramente la cosa ya sería mucho más... Claro. La cosa ya sería más dura, no tendrían tanta... Claro, es que además los políticos actuales y los dueños de los medios, gente con poder e influencia, son herederos de mayo de 68 o del verano del amor. Entonces tiene esos complejos de, aunque ellos sean ahora los poderosos y aunque sean capitalistas y súper ricos y tal, pues siempre tienen esa digamos, esa nostalgia y ese complejo de culpa por no haber seguido siendo tan revolucionarios como se creía en un principio. Entonces, claro, simpatizan siempre más
con los que digamos que son parecidos a como eran ellos de jóvenes aproximadamente. Exacto, y si tú ves CNN de Turner, ¿no? Porque CNN Chile es de Turner. Ves la CNN de Turner y es una plataforma para los organismos de derechos humanos para quejarse de las atrocidades de carabineros. Hasta te llegan a llamar hasta atrocidades. Los pobrecitos no dan abasto, no tienen suficiente gente para frenar las hordas de los lumpenes, ¿no? Pero vas a ver que CNN, implícitamente, CNN Chile, da un discurso muy lavadito, ¿no? Muy como... Pues es de lo más... Como que es más importante para ellos defender los derechos humanos de quien sea, ¿no? ¿Cuánto daño han hecho esos piojosos de los hippies? Todavía estamos pagando los atracones de drogas que se daban en los conciertos. No, realmente... Es peor su diarrea mental que... Pero todo el tema de... La cantidad de ideas estúpidas como las representadas por Imagine. Como bien decía Ben Shapiro, es una canción absolutamente inmoral. Es inmoral totalmente porque es bueno, lo que decía José Bono de antes, muerto que matar. A mí lo de que haya un atentado y lo que se haga es decir, no vais a cambiar nuestro modelo de vida, poner Imagine, abrazar al imán de turno y echar 4 peluches encima de los restos de sangre que han quedado, me parece vergonzoso. Sí, lo que le comentaba Daniel, la ideología de la Declaración Universal de las Palomas de la Paz. Pensamiento así blandito, pensamiento pues eso, simplón y... Ahora, volviendo al tema de la comparación de Chile con España, yo creo que España lo que tiene es una estabilidad económica, pero no olvidemos que Chile no está en un mercado europeo. Chile está solito, o sea, el peso chileno es una cosa que Chile la ha cuidado solito y se han intentado mantener solito, y es un país que la ha remado solo completamente, ¿no? Desde ese punto de vista. Entonces España lo que tiene es una estabilidad económica que Chile no la tiene. Hay una pequeña fluctuación. Pero a Chile también le ha ido Estados Unidos, ¿no? A Chile también le ha ido Estados Unidos. Pero la guerra comercial con China es lo que en realidad comenzó esta crisis, porque la guerra comercial con China lo que creó es una recesión. Entonces, a partir de la recesión, el resentido sale a la calle. ¿Te acuerdas de que es por el tema del boleto del metro, el tema de los aumentos? Que es cierto, que la gente gana poco dinero para lo que cuestan las cosas. ¿Se nota empeoramiento en la economía chilena últimamente? Imagínate, el dólar ya está casi por llegar a una luca. O sea, se está produciendo una devaluación ahora muy fuerte. Con el tema de la crisis, la devaluación es tremenda, pero ya venía la devaluación por la crisis comercial entre China y Estados Unidos. Podría decir que este es un frente de guerra, ¿no? Como era España en la época de la guerra comercial entre los fascistas y Inglaterra, se puede decir que ahora Chile es el caldo de cultivo de una guerra fría entre China y Estados Unidos, pero accidentalmente, o sea, no deliberadamente. Los chinos no querían mandar a la mierda a Chile, desde luego, pero se ha dado así la cosa, ¿no? El litio va a estar a buen precio, me imagino. Ya está ahorrando y Daniel comprar litio. Es que son volviendo al tema de Chile, una cosa que creo que conviene recordar a todo el que nos oiga de fuera de Chile es que la izquierda de Chile de moderada no tiene nada, y de hecho Michelle Bachelet era conocida como la comandante Claudia y estuvo en guerrillas marxistas, o sea que por mucho que luego moderara su discurso cuando gobernó y que ahora sea una comisionada de la ONU, la izquierda de Chile bebe mucho de Allende y bebe mucho de aquellas guerrillas marxistas que surgieron por Hispanoamérica. Y el Partido Comunista de Chile y el Partido Socialista tienen mucho dinero, muchos inmuebles. Pero Bachelet ha hecho unas políticas bastante moderadas, ¿no? Y criticó a Chávez también, o al menos a Maduro. Bueno, a Chávez también estaba atada por la Constitución, por mucho que la fueran enmendando. Tampoco podía hacer una revolución socialista. No, pero claro. Me parece que no quería tampoco, me parece que era socialdemócrata, ¿no? Y yo supongo también que, a diferencia de España, en Chile todavía el ejército será, y los carabineros harán de contrapeso al gobierno. Ya no, para nada. Carabineros es muy triste lo de Carabineros. La verdad que se podía definir como una tragedia. Es una tragedia porque, por ejemplo, ahora mismo los derechos humanos no les permiten utilizar los rifles antimotines en los saqueos. Entonces lo que hacen es dejar que la gente entre y saquee. O sea, no pueden hacer otra cosa. Pero si tienes un lumpen de 50, 60 delincuentes... Insisto, los derechos humanos de los dueños de los negocios, esos derechos humanos también... Eso se va, ahí. El capital se va, eso está claro, el capital se va. Los negocios cierran, el dinero se fuga, eso está claro, eso ya está pasando y eso no va a mejorar más. O sea, Chile ya no va a volver a ser nunca más lo que era, ya no vas a tener otra torre como la torre en Santiago,
no se va a volver a hacer otra cosa así, pero, eso ya se terminó. Pero saquean solo a grandes empresas o multinacionales. No, sí, ya saquean cualquier tienda de barrio. Negocios familiares, lo que sea. Pues más a mi favor con los derechos humanos del pequeño comerciante. Bueno, ahora han tenido que retroceder. Ahora el dilema es de los organismos de derechos humanos, porque ahora tienen que permitir que carabineros usen los rifles antidisturbios. O sea, es el dilema, ¿no? Los derechos humanos a mí ya me parece más bien un comodín de la izquierda. Y no olvidar que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se recogen varias cosas que lo de que son derechos habría que cogerlo muy con pinzas. Yo entiendo que el ser humano tiene derecho a la dignidad, pero quiere decir que no te tienen que privar de las herramientas para lograrla, no que te la tienen que facilitar los demás como sociedad. Y a mí la sensación que me da, viendo las protestas de Chile y qué es lo que reivindican, es que lo que quieren es un Estado paternalista y garantista. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que al principio sí, había banderas chilenas, pero es que ahora solo veo banderas mapuches. Y la causa mapuche está vinculada a la izquierda. Sí. Sí, es cierto. Si fueran rápidos como los mapuches y no esa panda de hippies. Pero el tema es que escuchas hablar a la gente del sur y los mapuches no son esa gente. Incluso muchos mapuches decentes te van a decir que ese lumpen no los representa. O sea, ellos han creado ahí, como hace siempre la izquierda, ellos han creado un conglomerado de fantasía. Porque el mapuche decente quiere trabajar, quiere tener su empresita, su negocio, no quiere que le quemen en un comercio, no quieren, o sea, ningún ser humano decente, digamos. Salvo, me imagino, el como se hacen llamar ellos, el desposeído. A mí me recuerdan bastante a aquellas hordas de bárbaros que se internaban en los distintos reinos y saqueaban todo a su paso. Se parecen a los vikingos que no respetaban ni las iglesias. Yo creo que... Sí, y bueno, es que se dice que esto bebe de la Revolución Francesa. Yo creo que ahí es cuando encontraron la legitimidad a la barbarie que lleva soportando el ser humano desde los albores de la civilización. Y desde luego a mí me preocupa bastante porque esto es una traba al emprendimiento más. Si tú no tienes una garantía de seguridad, no tienes un incentivo a emprender, a invertir en un negocio, so pena de que te lo quemen o te lo saqueen. Me parece muy triste. Olvídate, Chile es un país destruido completamente y no va a volver a ser lo que era. O sea, esos grandes malls, esos grandes edificios, esas grandes construcciones, monumentos al capitalismo que se hicieron en Santiago, ya no los vas a ver más. Chabolismo. No creo que sea para tanto. Destruido tampoco creo que esté, no existe eso, pero no sé, bueno, quiero decir, supongo que habrá habido disturbios y lo que, o sea, destrozos, lo que coincide es que eso va hacia un modelo distinto. Eso va hacia un modelo, tenía, digamos, un modelo socioliberal o así un liberalismo del que hay ahora, del siglo XXI, así moderado y tal. Y ahora van a hacer una socialdemocracia estilo... Pero a Piñera le votaron, o sea, entonces, ¿en qué consiste la democracia? ¿A que voten más o el que más ruido haga en la calle? ¿En qué consiste? Porque... Exacto, en realidad lo que se destruye es el sistema democrático, y una vez que destruyes el sistema democrático, el económico va con eso, pero la gente, ¿quién va a querer, como decía Miguel, quién va a querer invertir en un país donde te vas a poner un negocio y te lo van a saquear? Nadie. Y eso se crea una cadena, porque la economía es una sucesión de factores que influencian unos a otros, o sea, ninguno es un factor aislado. No existe, digamos, lo que son elementos aislados. El otro día hablaban, por ejemplo, de la huelga de camioneros, que Camioneros ha dicho que si Piñera no empieza a repartir palos a los delincuentes, ellos van a hacer huelga. Si hay huelga de camioneros, hay desabastecimiento. Si hay desabastecimiento, entonces ya hay machetazos en las calles. Sí, eso es. Si hacen 15 días de huelga, se queda todo desabastecido. Yo me acuerdo en España que hicieran una semana de huelga a los camioneros, una cosa así, y ya estaban los supermercados a mitad. O sea, eso haces 15 días, 3 semanas de huelga y ya empieza a faltar. Ya se empieza a notar la falta de comida y cosas. O sea. Y lo gracioso de los camioneros no es porque estén a favor del lumpen y de la izquierda y de los antifa y de toda esta gente, sino por todo lo contrario. O sea, a los camioneros lo que no les gusta es la actitud cobarde del gobierno, de estar tan sumiso al tema de los derechos humanos, ¿no? Que si vienen y queman cubiertas en la carretera, te queman los puestos de peaje. Entonces los camioneros no pueden trabajar, les roban los camiones, que de hecho han habido saqueos a camiones. Hay varios videos de saqueos a camiones. Entonces te hacen una huelga por derecha, digamos. Y ahí ya sí es guerra civil. Y además el problema es el precedente que supone, porque yo, por hacer otro paralelismo con España, que nos pilla más a mano, ya vimos que ocurrió en Cataluña algo similar hace algunos años, bueno, con el 1 de octubre, cuando sacaron a toda esta gente a la calle con las urnas, y parecía que aquello se había neutralizado, que se había vuelto a reconstruir el bienestar en Cataluña, el entendimiento, el diálogo, y nuevamente hemos visto que de esos rescoldos, de esas ascuas, se volvió a los disturbios, con lo cual yo me temo que ahora a la mínima ley que intente aprobar la derecha
va a salir la izquierda. O sea que, básicamente, y como comentaba el equidistante, si gobiernan ellos porque han ganado las elecciones, se hace lo que dicen ellos. Y si gobierna la derecha, pues se hace lo que dice la izquierda porque salen a la calle. Eso es muy grave y habría que resistir. Yo creo que la policía es muy importante. Sí, perdón. Porque solo quería decir que lo de los precedentes es muy importante porque es que no puedes pasar ni una, porque si pasas una, la siguiente ya te puedes decir, bueno, entonces ¿por qué la anterior no la impediste? O sea, es importantísimo, por eso no puedes pasar ni una. Es que también es muy difícil para un gobernante, ¿no? Porque se supone que eso es una democracia, bueno, una partidocracia, lo que quieras, no es una dictadura, no. No puedes reprimir, ya lleva como 30 muertos, no puedes reprimir eso como cuando fue la plaza de Tiananmen, no puedes sacar... Es que yo no sé hasta qué punto se reprime, pero si hacemos caso a Daniela, se está reprimiendo poco. Y eso no tiene que ver con la democracia, porque una democracia pues reprime el crimen y el delito como cualquier gobierno. O sea, no excediéndose, sino simplemente haciendo cumplir la ley. Claro, pero el tema del grado de represión... No es la misma mano dura en una democracia, tú imagínate que se ponen ahora en... No, claro, por eso digo, hacer respetar la ley. Hacer un tal, pues ostras, seguramente... Respetar la ley, o sea, no excederse, o sea, cumplir la ley, si es un delito, si es un delito destrozar mobiliario público o asaltar un comercio, si eso es delito, tiene que perseguirse, así de sencillo. O sea, no hay desproporción alguna. A porrazos respondes ametrallando a la gente. Es que no. Es difícil. Utilizar la fuerza necesaria, ni más ni menos. Pero tienes razón, Francisco, ahí. Es un dilema, porque ¿cómo frenas a una horda de delincuentes? Eso no debería serlo. Ya los protocolos policiales en todas las democracias del mundo ya están bien establecidos. O sea, no me parece que deba ser ningún problema. Que sea que tenga complejos o que tenga presiones y que cualquier cosa se le va a echar en cara, pero si realmente aplica la ley y esa ley no es desproporcionada. Ya, pero vamos a ver. Este tipo de Human Rights Watch tiene gente en la calle buscando cómo los carabineros le pegan a gente para reportarlo. O sea, tienes ya, digamos, un enemigo internacional que está creando esa desactivación. Los excesos que nos denuncien, pero el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer. O sea, es que los policías, si se exceden, tampoco están cumpliendo la ley. Vamos a ver. ¿Cuánto llevan de protestas? ¿Un mes? No creo que la ley en Chile diga que un policía puede abusar de la gente para porrazos sin ton ni son. Dudo mucho. De todas formas, yo por citar un ejemplo, abusa, está también incumpliendo la ley. Igual que si escuchas a la izquierda, Carabineros viola mujeres. Y si escuchas a la derecha, te pueden entrar a robar en cualquier momento y el gobierno no va a hacer nada. O sea, es como que se ve un fallo por los dos extremos, ¿no? Pues si una mujer es violada por un carabinero, lo tiene que denunciar. Y digo yo que el Estado chileno, pues eso es un Estado de derecho y bueno, podrá estar corrupto en mayor o menor medida, pero o sea, ya entran ahí muchas cuestiones, ¿no? Yo quiero apuntar dos cosas, que Reino Unido yo creo que es una democracia consolidada y sin ningún tipo de complejos cuando hicieron aquella manifestación ecologista que intentaron paralizar los trenes por el rollo de que contaminaban y tal, la policía no tuvo ningún complejo en quitarlos de en medio rápidamente y hubo gomazos. Y luego también lo otro que quería decir, para enlazar un poco con la temática del podcast de los medios de comunicación y las redes sociales, cuando Mon Laferte, o como se llame, la cantante esta chilena, en los Grammys latinos se quitó la camiseta, enseñó los senos y ponía en Chile se tortura, se viola y se mata, esa misma publicación a mí me llegó varias veces a mi muro de Facebook, algunas de las cuales era con publicidad directamente, o sea, te aparecía arriba publicidad. Quiero decir, hay alguien pagando para que todo el mundo vea ese tipo de contenido. Publicidad. El tema de lo bueno sería saber quién está detrás de la caída de Chile, ¿no? ¿A quién le conviene que se vaya de Chile a la mierda? Yo no creo que haya cosas. Claro. Sí, puede ser otro país, puede ser, no sé, determinadas empresas quizá, pero hombre, lo más lógico es que sea algún otro país o un conjunto de varios países. Hombre, en el caso de Cataluña se sabe que tanto China como Rusia colaboraron. Y, o sea, quiero decir, hay un precedente de una injerencia extranjera. También, y luego tienes periódicos. Sí, pero luego tienes periódicos como el RT, que no es más que Russian Today, que es súper conservador en Rusia, pero fuera de Rusia es hiper mega progre y defiende estas agendas. O Algeciras, que lo ponen como AJ y suena muy bonito, pero es Algeciras,
que es iraní, que es ultraconservador, teocrático, islamista y lo que tú quieras, Al pero Jazeera no es de Arabia Saudí. ¿Es de Arabia Saudí? Pues entonces, perdón, de Arabia Saudí. Pero bueno, es lo mismo. No es lo mismo. Es también una teocracia. Arabia Saudí y Irán son enemigos a muerte, o sea. Sí, pero también es una teocracia. También es una teocracia. Sí, pero muy distinta, muy distinta. Pero No me compares el nivel de ortodoxia. Pero desde luego. Y de represión en Irán. Pero en Arabia Saudí no defienden el feminismo ni las fronteras abiertas y sí lo quieren para el resto del mundo. Quiero decir que la prensa sí que se utiliza para desestabilizar países. Al Jazeera. Y luego Hombre, Al Jazeera quiere defender el Islam, claro, eso está claro. Y que la farándula pero lo curioso es que todos quieren bajar a Piñera. Al Jazeera, RT, todos están con que Piñera es un violador serial de derechos humanos. Hombre, se negó a firmar la declaración esta de la ONU, ¿no? De convertir prácticamente la inmigración en un derecho. Sí, cometió mucho eso ya es importante. Igual que eso de ir de gallito diciéndole, eso de ir de gallito diciéndole a Maduro te voy a bajar, al final Maduro lo bajó a él. O lo va a bajar, Claro, sí, Venezuela seguro que está implicada. Hombre, sí, se vieron con lo de la inmigración, pues estará Soros, bueno, seguramente, y mucha gente así pijo progre. Lo que se demostró es que había cubanos y venezolanos en las manifestaciones y que se encontraron material fabricado en Venezuela, o sea que no se fabricaba en Chile allí, no, que eran cosas que se fabricaban en Venezuela y por ahí, ¿no? Eso sí que hay ahí unos intereses, pero tanto como gente que se arrima ahora que se montó el lío, pero ¿el lío de dónde surgió? Yo creo que el lío... lo iniciaron, claro. Hombre, yo me imagino que de igual forma que Podemos contaba con asesoramiento y financiamiento de la narcotiranía castrochavista, pues no me cabe la menor duda de que el Partido Comunista Chileno contaba con el mismo apoyo. Y sobre todo porque Chile estaba en el Mercosur y, como decía Daniela, intentaban tumbar a Maduro. Es lógico que Maduro buscase pues desestabilizar a Chile, que lo veía como un enemigo directo. Claro. Ahora, ¿cuál es el beneficio de la asociación entre los organismos de derechos humanos y el chavismo? Parece que hay un cierto grado de complicidad ahí, ¿no? Y también con lo que son las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, lo que me imagino que para Facebook de los derechos humanos, que el chavismo, o sea, Venezuela es un ejemplo de respeto de los derechos humanos, que ya llevan, no sé si 3.000 y pico muertos desde que está Maduro ahí, manda huevos. Pero están en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, lo sabía. Manda huevos. Y sí, está Cuba también y manda huevos. Y joder, si estuviera gobernando Pol Pot, seguramente también estaría ahí. Es que lo de las Naciones Unidas es que es... O Hitler, ¿no? Lo de las Naciones Unidas es que es una cosa impresentable, es un chiringuito impresentable. Yo creo que es un bar. Si se abriera un bar o abriera un violador y se juntaran ahí todos los violadores y fuera un bar de violadores, pues sería un chiringuito impresentable. O sea, es una reunión de lo de las Naciones Unidas, es una reunión de sinvergüenza, es una cosa... Es una estafa en gran parte, y quiero decir, porque lo de los derechos humanos pues se puede usar de muchas maneras. O sea, se puede usar pues para señalar a uno y en vez de señalar a otro. O sea, si se han llegado a hacer guerras en nombre de los derechos humanos, cualquier cosa. Y convengamos que los liberales de los derechos humanos hay cosas que no entienden. Por ejemplo, no entienden la astucia del delincuente, ¿no? El delincuente puede muy fácilmente ir a robar a un lugar y si le pega un tiro el policía, llamar a los organismos de derechos humanos y dicen, el Estado me ha oprimido. Y negar que lo que iba era robar. O sea, es muy bueno el juego al que puede prestarse eso, ¿no? Yo digo, yo voy a ir a ponerle una bomba al Citibank. Voy a ponerle una bomba al Citibank y... Hombre, pero para eso está la policía y los jueces, para esclarecer eso. Parece que bueno, pero los rumanos carteristas, la primera palabra que se aprenden a decir en español es habeas corpus. El Estado... Bueno, eso no quiere decir que no se les deba aplicar el habeas corpus. ya, evidentemente. Bueno, es que pero sí, no, al final... ¿Quién conoce la ley al que le afecta? El ciudadano de bien no tiene interés en conocer la ley. Claro, sí. Como se ven en las películas, los gángsters se conocen la ley al dedillo. Y es lo que pasó aquí en Chile con el yankee aquí cerca en Reñacas. No sé si lo vieron el video. Que el tipo estaba en el lumpen y estaba en el que nos salta, es cuico, no sé, las cosas de los lumpen. Y el yankee no se quería bajar de la camioneta. Y empezaron a golpearle la camioneta, se bajó con un revólver y empezó a pegar tiros al aire. Y un tiro le dio a uno. Eso demuestra bien cómo el libertario, en caso de lío, va a ser el primero que va a morir. Porque es el primer tonto que cree que tiene alguien detrás que lo va a apoyar. Para nada. O sea, tú dices, si yo tengo un arma en mi casa, si me vienen a robar, les meto un tiro. Si te vienen a robar, me meto un tiro, después va a la cárcel. La familia te prende fuego la casa, la familia del delincuente.
O sea, tienen ganada la guerra de entrada, ¿no? Apoyando. Zizek ya salió apoyando cuando eran los principios del rollo, ya salía ahí apoyando, haciendo así con la nariz, ahí apoyando su... Esto es el principio, es que la Latinoamérica a mí me está pareciendo ya, saliéndose un poco de la frontera del sitio, todo muy raro. Ahí de repente, primero Ecuador, después no sé si fue primero Ecuador o Perú, una de las dos. Después, ahora Colombia. O sea, son ya 4 países, porque Bolivia es distinto. Bolivia es es una revolución de derechas, ¿no? Pero los cuatro países, todos en América del Sur, todos vecinos, casi vecinos. Ahí todos. Y si le sumas lo de España con Cataluña, esto es una primavera árabe en toda regla. Sí. Una primavera árabe en el mundo hispano. Igual que la primavera árabe, lo que pasa es que esta vez supongo que para el bando contrario, lo que son Facebook y toda esta gente están a favor de, cambiaron de bando, digamos, o sea, están a favor de que se presenten todos estos líos en Latinoamérica, o sea, no les importa, no están dispuestos, digamos, a vender lo que es información de cómo se organizan estos lúmenes a lo que son la inteligencia local, si se le puede llamar inteligencia. Pero, a ver, yo lo que imagino es que si esto se perpetúa en el tiempo, que al final los comerciantes chilenos, colombianos, ecuatorianos, etcétera, se organizarán en patrullas urbanas y eso puede acabar perfectamente en un conato de guerra civil. Sí, seguramente en lo que va. Es que ya llevan mucho tiempo, porque, a ver, lo de Perú fue así una cosa rara, no sé, pasó un momento, una cosa que hubiera ahí en el Parlamento, que hubiera ya no se volvió a saber nada. Colombia no parece que ardiera mucho tampoco. El otro que hubo fue Ecuador, también se acabó enseguida, pero Chile lleva ya la hostia de tiempo ardiendo eso, O sea, es una cosa que a mí me sorprende. Parece lo de Hong Kong. Lo que pasa es que Hong Kong no es tan violento y no es tan... Pero esto es de larga duración, no se cansan, están ahí. China ha dicho que se va a vengar de Hong Kong, a lo mejor se vengan de Hong Kong con Chile. No creo yo creo que lo de Ecuador fue precisamente porque cedió el gobierno de Lenín Moreno de forma absoluta las pretensiones, porque lo que provocó las protestas... Sí, pero en Ecuador las protestas eran por motivos étnicos. Era que los indígenas estaban subsidiados por Rafael Correa, por eso las deudas históricas y el colonialismo y todo esto, y tenía el combustible prácticamente gratuito a precio saldo. Y Correa, Lenín Moreno, pues quiso poner una especie de igualdad para todos somos ecuatorianos, todos pagamos lo mismo, y los indígenas se dirigieron a Quito y le prendieron prácticamente fuego a la ciudad. Fue lo que pasó. Y se vio tan desbordado el ejército y la policía que Lenín Moreno dijo, no os preocupéis, que os devolvemos el subsidio. Sí, es cierto, lo de Ecuador es otra cosa. Lo de Ecuador es otra cosa. En Chile se plantea otra cosa más seria. Chile es más serio porque además era más económicamente más próspero, con lo que tiene más ataduras con lo que es el sistema mundial de comercio y de intercambio, ¿no? Está más metido en el mundo, digamos. No es Argentina, que Argentina lo opuesto. Argentina está fuera del mundo. En Argentina cae una bomba atómica y no se entera nadie. Chile no. Chile está metido en el paquete, digamos, de lo que es Argentina hay una crisis mundial y no les afecta porque no tienen comercio ya con nadie. Exacto, no están fuera de juego, sí, pero tienen una ventaja en eso que Chile no tiene. Siguen igual de mal que siempre, si hay una crisis. En Chile el 75% de la comida es importada, en Argentina 0 comida es importada. O sea, ahí tienen sus gallinitas ellos y sus cerditos que se comen ellos ahí, que lo carnean el fin de semana y no tienen problema de ser la dependencia con el mundo, digamos, ¿no? Claro, ahí les afectaría solo a Chile, pero para afectar a otros países, ¿qué es lo que exporta Chile? Aparte del cobre, que es lo que más, ¿no? El tema del cobre y el litio puede ser una de las posibilidades. El litio también. Joder, es que son 2 minerales importantes, ¿no? Claro, y minerales bastante importantes. Si desestabilizas Chile, puedes tener acceso más económico al litio y al cobre. Claro. El cobre está bajando mucho. Claro. Pues sí, eso hay incentivos desde luego para que pueda haber otros países o otras empresas, grupos, lo que sea. Creo que lo de Chile es resentimiento, o sea, puede ser que, claro, hubiera una ligera crisis, como dice Daniela, pero yo creo que había ahí un resentimiento, hay un odio, un rollo, porque, digamos, en Chile hay un porcentaje que son muy ricos, ¿no? Ahí, que acumula un porcentaje pequeño que acumula muchísima riqueza, pero después lo que es el resto de la población, o sea, el índice de desigualdad medido de Gini, pues es similar a Argentina, es similar a todos los países, me parece que incluso es más igual. Clase media, ¿no? O sea, ese rollo que te está contando de la desigualdad, de todo el rollo de tal, yo creo que es que hay un resentimiento ahí, o sea, de las clases medias bajas o lo que digamos hacia
hacia el resto, o sea, porque no se explica tanto lío. O sea, yo creo que eso en un país pobre, muy pobre, eso no pasa, porque en un país pobre eso en África no pasa, no protestan porque... Claro, las causas de la revolución que nombraba Bastos en la conferencia sobre la Revolución Francesa, que decía que no se dan las revoluciones en países pobres, y tampoco las inician las clases bajas, sino las clases medias, porque ven frustradas sus expectativas. Claro, una revolución francesa y todo eso, empezó con lo del pan y con la subida del pan y todo, y ahí toda la frustración que quedaba ahí abajo saltó ahí. No creo que sea porque... No creo que sea, como decía Daniela, que España sea mucho más estable que Chile. Yo creo que España... Ya, está empezando a parecer menos estable ya. Claro. O sea, de todas formas, la izquierda... Pero tarde o temprano va a llegar a España porque la inestabilidad, lo que hablabas de la estabilidad económica, o sea, la inestabilidad económica es la que, incluso Ray Dalio habla de eso, de que en las épocas donde hay mayor diferencia entre ricos y pobres es cuando se dan las explosiones a nivel mundial, como en el año 30 estamos igual ahora, ¿no? El 1% tiene mucho más dinero que el resto, y eso en los 80 se acercó y ahora se ha vuelto a disparar, ¿no? Y eso crea, igual que en los 30, este tipo de cosas. España está bien ahora, pero darle una crisis económica que va a llegar en un momento dado. Bueno, está bien jodida. Claro, decía yo que la izquierda chilena capitaneada por Camila Vallejo dijo que era mucho peor la desigualdad que la pobreza. Con lo cual ellos son conscientes de que sus propuestas económicas generan pobreza. Daniel ha dicho que estaba dividida la izquierda por las protestas. Bueno, los socialdemócratas, porque los socialdemócratas no quieren tampoco que se vayan, por lo menos intentan que hay, por eso fue lo que me echaron de Facebook, por decir que hay dos izquierdas, una que parasita a lo bestia y otra que busca parasitar de una forma un poco más sana, ¿no? Donde pueda vivir el receptor y el parásito sin matarse el uno al otro. Y eso es lo que busca, digamos, para mí la socialdemocracia. La socialdemocracia no está a favor de que quemen todo, obviamente, porque queman el negocio de todos, digamos, ¿no? Es el del moderado de izquierda también. Por eso decía yo la izquierda capitaneada por Camila Vallejo, que es la del Partido Comunista. Claro, es que ahí si lo hubieras escrito, claro, sería capitaneada por Camila Vallejo o capitaneada, o la izquierda, capitaneada por Camila Vallejo. Ahí está la confusión. ¿Te referías a que toda la izquierda estuviera capitaneada o que era una parte que no es la de Bachelet, sino la de Camila Vallejo? Claro, por eso decía yo antes que, eso es. Que la izquierda radical en Chile es la de Camila Vallejo, la moderada la de Bachelet. Más o menos, no sé si me equivoco. Sí, exacto. Está más buena Vallejo que Bachelet, eso sí. Es lo único que... es lo único que le apoyo a la a la del Partido Comunista. Tú como las viejas que votan a Sánchez porque es guapo, ¿no? Claro, yo sí tengo que escoger entre Bachelet y esta, vota la guapa, ¿qué cojones? Por lo menos está buena y no va a hacer. Se hace comunista, ¿no? Se hace comunista fácil. Imagínate que esa chica me declara su amor. Yo me hago comunista mañana mismo. O sea, eso. Eso sin duda. O sea, lo primero. Y los principios se pueden negociar. O sea, no. Pero el Partido Comunista se ha hecho muy poderoso en Chile. Porque y esto nos recuerda un poco. Sí, no, que iba a decir que el sistema democrático en Chile permite que el Partido Comunista se haga más grande que en España. En España, al ser distinto, los partidos regionales terminan ahogando cualquier intento de tener una especie de partido comunista a nivel España, ¿no? Mientras que en Chile no, porque Chile es unitario, Chile es como Francia. O sea, si el Partido Comunista tiene tantos votos... Si es de los más votados, eso es igual. Porque aquí el PSOE, pues si es más votado, ¿no? Y por más que sobrerepresenten a los regionales, el PSOE gana. Sí, pero por lo general se hacen coaliciones. El Partido Comunista aquí tiene una coalición con Frente Amplio, que es más o menos lo mismo que Podemos en España. O sea, ellos hacen coaliciones. Sí. ¿Qué iba a decir? Y aquí enlazando un poco... Por eso, pero aquí Unidas Podemos tampoco gana y de hecho está perdiendo votos. Sí, lo que quería decir yo... Sí, deja de hablar al moderador. Gracias por cederme la palabra. ¿Moderador? ¿Quién es el moderador? ¿El que modera o el que le dan el título de moderador? No, lo que quería decir yo, que con lo que comentaba Raúl, que la izquierda moderada es tibia a la hora de condenar a la izquierda radical, que debería tener la izquierda moderada chilena cuidado, no les vaya a pasar lo que pasó entre mencheviques y bolcheviques. Y yo veo que la izquierda está cobrando mucha más fuerza la radical en las calles y eso luego se puede traducir en el resultado electoral. Porque al final quien está capitalizando el descontento es el Partido Comunista de Camila Vallejo, no los moderados de socialdemócratas. Y yo estoy bastante seguro...
Bueno, eso también influye. Cuando la cosa se pone cruda, pues caen todos, claro. Si hay un partido radical que se impone, desde luego que van a caer los socialdemócratas y van a caer todos. Bueno, sí, como pasó también en la Guerra Civil Española, ¿no? Uh-huh. Al final es más o menos lo mismo. Bueno, ahí fue más al revés, ¿eh? En la Guerra Civil Española fue más al revés, que los moderados fueron los que repartieron bien a los radicales. Sí, también. Bueno, de hecho fueron parte de la reacción. Es como si ahora le hubiera pillado esto aquí a Bachelet. No, pero no, o sea, quiero decir, eso durante la guerra, pero es verdad que antes de la guerra las izquierdas se radicalizaron. O sea, que tenía razón también por esa parte, pero luego en la guerra, dentro de esa izquierda ya radicalizada, fueron los menos revolucionarios los que se impusieron. Sí, más bien estaba pensando en el 34 que en el 36. Claro, sí. O sea, antes de la guerra, desde luego, se radicalizaron las izquierdas muchísimo. Cayó el partido de centro. Eran marxistas y anarquistas, o sea, tampoco vayamos a pensar que eran unas izquierdas como ahora, o sea, las izquierdas eran radicales ya de por sí. Lo que pasa es que se hicieron claro. Sí, ya digo que era, o sea, sí, y dentro de ese radicalismo, luego en la guerra, pues se impusieron comunistas y socialistas, pero más que nada porque querían ganar la guerra antes que y no mezclar con la revolución, como querían los trotskistas y los anarquistas, pues querían hacer la guerra y la revolución al mismo tiempo. Y, claro, los otros dijeron o hacéis la guerra o nada, o sea, unidad y disciplina. Sí, la por la guerra. Yo a Vallejo le hago el amor antes. Bueno, es igual. No, de todas formas es cierto que se está estableciendo a nivel mundial una mayor polarización. Y igual que en los años 30, ¿no? Porque en los años 30 también se dieron factores económicos muy parecidos. Lo único ahora quizá la diferencia sean las redes sociales y un poco más la modernización de lo que eran los idealismos de los años 30, ¿no? Ya no, o sea, han variado un poquito los idealismos, digamos. Hombre, pero sobre todo lo más crucial es el aburguesamiento y que la gente tenga mejores condiciones de vida, esté más cómoda y no esté tan dispuesta a echarse al monte. Exacto, sí. Chile, por ejemplo, queda la hipótesis ahí desechada, porque, o sea, Chile es el país con más renta, no sé si estos micropaíses pequeñitos, la Guyana y estos, que alguno hay, pero Chile es el país más rico de toda América Latina. No sé si Panamá también, no sé si era Panamá el que tenía o sí, Panamá que ahora lo ha superado, pero hasta hace poco bueno, Panamá Chile, digamos que son lo único, quitando los únicos dos países, digamos, importantes que son ricos, y sin embargo se montó en Chile, o sea que en teoría están más aburguesados que podían estar en... Sí, es verdad. O sea, es una cosa... Sí, pero hombre, pero tampoco, o sea, quiero decir que tampoco es una revolución ahí del copón que hay, o sea, que básicamente ha durado más o se ha extendido más porque no se ha reprimido lo suficiente, ¿no? Lo que decíamos, pero que tampoco es algo así, no sé, algo como puede haber ocurrido en Cuba en su momento o en Nicaragua con los sandinistas. Por ahora, al menos, es bastante más leve, ¿no? El tema es que no pase lo que pasó en los 30, que sean capaces de controlar lo que es la espiral de violencia, ¿no? Que sepan frenarla, ponerle un límite. Eso es lo que está por verse. Yo no sé si van a ser capaces. En Occidente, incluyendo a Hispanoamérica o a parte de ella en Occidente, está claro que estamos en unas sociedades mucho menos violentas que las de los años 30. Sí. Yo creo que todo el mundo en general, quitando a lo mejor algún caso, pero... Sí, en todo el mundo en general puede que sí, pero a mí lo que me ha llamado... Decía que a mí lo que me ha llamado la atención es que es una izquierda con unos argumentos puramente económicos. Porque si os dais cuenta, la izquierda, vamos a decir, europea o por matizar un poco más la española, centra su discurso en las desigualdades identitarias. Y en cambio, por lo que se ve, dado que el detonante fue el aumento del precio del pasaje de metro, habla mucho de la desigualdad, de la riqueza, de los servicios públicos. En Chile sí que es una izquierda económica y hacía mucho tiempo que no veíamos una izquierda económica protagonizando una revuelta. Sí, bueno, es verdad que las otras lo han orillado bastante lo económico. La Argentina también está con con esta fiebre feminista actual, también está ahí a tope. Bueno, yo creo que con Argentina ahora van a hablar más de la economía que de... Sí, ya lleva hablando más un tiempo que de otras cosas. Cuando la crisis aprieta no hay feminismo ni hay gaitas. Ya, el tema es controlar la espiral de violencia. En Chile lo vimos mucho. Gaitas, o sea, realmente lo del feminismo, o sea, es de barriga jet. Porque un país pobre, un país que está en una crisis jodida, como estuvo Argentina en el 2001, o como está Venezuela, que aún es mucho peor. Seguro que no andan con las gaitas del feminismo ni con el rollo ese, que tienen que hablan de crisis y tienen que ir a comer. Lo del feminismo es de sociedades de gordos, claro. gordas.
Y Chile igual. Yo te comentaba el otro día, en Chile se consigue el gramo de cocaína a 8 euros, 9 euros. Que para el cambio es lo mismo que si lo consigues en 8 o 9 euros en España. Pues imagínate la gente del ambiente delincuencial y eso. Imagínate cómo van a andar sacados, loco. Tiene mucho peligro esto. Les das Facebook, les das WhatsApp, les das Facebook. Se organizan, forman lumpenes, salen de la cárcel. Porque aquí en la cárcel no dura nadie, dura más de 2 días en la cárcel. Convengamos que la ley está hecha así, ¿no? Salen, se juntan, se organizan y van y saquean. Entonces, claro, ¿cómo frenas esa espiral cómo haces que eso no se convierta en una espiral de violencia, ¿no? Es que lo de la represión es lo que decía yo antes, que la represión es porque andas diciendo, joder, el otro día, por ejemplo, veía la televisión estaba Humberto en un café, veía la televisión y decía, ya salía lo de Chile y decía, joder, qué burrada de muerto, no sé qué, y deben dar una caña de la hostia. Claro, es que depende cómo lo mires y dices, joder, 30 muertos o no sé cuántos llevan ya. Es mucho muerto de Dios. Yo no me imagino imaginaos una protesta en España con 30 muertos. O sea, no, es una cosa que se nos escapa. O sea, que se nos 30 escapa. muertos ha habido, pero Sí. todos son manifestantes o asaltantes, no policías. Hay policías también. 2.000 policías. Pero claro, es que en el momento en que hay policías muertos, dices, a ver, aquí, Sí, o sea... No, quemaron viva una policía la quemaron viva, la quemaron viva. Joder, vaya tel. Le tiraron gasolina, ¿verdad, Daniela? Le tiraron una molotov, sí. Si hay policías muertos, realmente las otras víctimas ya no son tan llamativas, porque quiere decir que es ya algo gordo y que si los asaltantes manifestantes emplean gran violencia, pues hay que responder con violencia, es que no hay otra. Bueno, ahora quieren poner la ley contra los encapuchados. Aplicando la ley con gran violencia, no, pero quiero decir que... Quieren poner una ley contra los encapuchados, que ya la han votado, y los comunistas obviamente votaron en contra, para que el que ande encapuchado por la calle se pueda ser arrestado. Pero a mí que maten a un saqueador, la policía, en el ejercicio de sus funciones, no me parece grave. Yo creo que el problema es mezclar las cifras de los manifestantes pacíficos, si los ha habido, con las cifras policiales y con las cifras de los delincuentes. Es que tendrían que desglosar qué víctimas pertenecen a cada bando. Porque si evidentemente si hay delincuentes armados que están saqueando... Lo que decía antes, hay mucha trampa en eso. Aquí hubo un comerciante que mató a uno que vinieron a saquear y mató a uno de ellos. Y las cámaras te mostraban después la novia diciendo, pero él no estaba saqueando. Entonces, claro, ¿qué te va a decir siempre? El delincuente no te va a decir, yo voy a salir a quemar esto. A menos que sea, a lo mejor hay algún anarquista honesto o algo así, porque hay de todo en esta revuelta. Pero lo que es el lumpen delincuencial, digamos, no te va a decir, no te va a decir, yo quiero derechos humanos. Aquí me han maltratado el Estado. Claro. No sé, yo quería preguntarle a Daniela, por ejemplo, ¿tú esto ves que se puede extender, tú que conoces también Argentina y por ahí, ¿tú ves que se puede extender, imaginemos que a Alberto Fernández le hace recortes y gaitas de estas así políticas y más, así medio liberal o lo que sea, ¿crees que se puede extender a Argentina o incluso a otros países que conozco? No. Argentina no. En Argentina no. Lo que pasa... Argentina lo que decían es que si ganaba Macri iban a quemar el país. Eso sí me lo creo. O sea, si ganaba Macri hubieran hecho lo mismo allí. Por eso se han venido los argentinos para acá. Del Caño está aquí, las Madres de Mayo. Argentina ha decidido atacar a Chile por ese lado. Lo que pasa es que yo no veo que hayan dejado siquiera tregua, yo creo que los 4 años de cortesía, dejarle agotar la legislatura, pero es que no le han dado ninguna tregua a Piñera, porque en el gobierno que lleva 2 años. Eso no es una locura. Eso es como si aquí en las elecciones se hubiese ganado Casado con Abascal y que a los 6 meses hubiese disturbios en la calle. Es que es vergonzoso. Y que lo hagan en nombre de la democracia me parece más vergonzoso aún. Sí, sería básicamente así. O sea, sería como si en España gana Vox, te queman el país. Que seguramente lo hagan. O sea, si llega una situación en la que España entra en una crisis económica, digamos, y la reacción de la gente es mayoritariamente votar a la derecha y gana Vox, los otros te van a quemar el país. No, que montar la van a montar seguro, ya la montaron en Andalucía porque tuvieron buenos resultados con Andalucía, salieron a protestar, es que manda cojones. Yo creo que gana Podemos, aunque sea con mayoría absoluta, y no creo que se levante la gente aquí, la gente de derecha, digamos, o tal, no creo que empiece a quemar ahí la ciudad. Y gana Vox con mayoría absoluta, igual, a saber la que se monta. Sí. Ya viene la ultraderecha, ya está Pablo Iglesias ahí, ya viene la ultraderecha, ya a saber lo que van a hacer, feministas, juntaros todos, y feministas y hombres de buena fe, juntaros todos y vamos a matar a esos nazis, no sé qué, y ya lo estoy viendo, ya salió diciendo algo. Cuando fue lo de Andalucía, es que es lamentable, o sea, esa gente que tienen
que tienen detrás, digamos, aunque no, que son comunistas, o sea, él mismo dijo que era comunista, aunque el partido ya no tenga un programa comunista, esa gente que viene de donde viene, el comunismo causando millones de muertos, no sé cuántos, pero vamos, muchos millones de muertos, decenas de millones de muertos, y que esta gente que ve con simpatía estos regímenes, te venga diciendo ahora que viene la ultraderecha, que viene no sé qué tal, que esto es peligrosísimo y que vamos a volver a la Edad Media en el mal sentido, o sea, que a la época oscura, es que es de cola. La izquierda parece que tiene mano para hacer lo que le da. O sea, a la izquierda se le perdona los pecados, a la derecha no. O sea, eso es lo que. Eso lo relaciono con los medios, ¿no? O sea, los medios. Claro. Hay un consenso progre, o sea, esto. Sí, lo que decía yo al principio, los herederos del verano del amor y de mayo del 68. Es por un lado complejo de culpa, por otro la simpatía que tienen por lo que representan de alguna manera sus ideales de juventud, y bueno, y la corrección política. Claro, y el odio al sistema neoliberal, como dicen ellos, ¿no? Que es lo que hablábamos al principio. O sea, todo lo que sea alguien que intente acabar con el sistema neoliberal es un héroe, digamos, un héroe. Sí, pero los que desde la política y desde los medios y desde la cultura defienden ese discurso progresista, ellos son los mandamases o parte de los mandamases de ese neoliberalismo, sea lo que sea. Es que una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la incitación y la provocación. Y son responsables, tienen su parte de responsabilidad. Evidentemente el delito lo comete el que saquea y el que quema. Y al respecto de lo que comentaba Francisco José Novo, que la derecha no se manifiesta. Si se legitima o se disculpa más que las acciones de otros, pues claro. Y la derecha no se manifiesta porque, contrariamente a su discurso, la derecha somos los obreros y los autónomos. La izquierda son la alta burguesía, los funcionarios, etcétera. Sí, y los desheredados, o sea, los que no sirven para nada, digamos. El que no encaja en el cielo. Sí, exacto, el que dice no soy capaz de producir, se ha vuelto muy difícil producir. La alianza entre alta burguesía y lumpen. Ese va a ser el final del sistema neoliberal, como dice. No, hablando de lo del neoliberal, ahora yo a veces en cuando oigo vídeos de Milei, así para aprender algo de economía y de Giacomini y estos, y están todos diciendo, no, pero es que no valdrá lo del populismo, lo de la izquierda, las políticas de izquierda no valdrán, pero es que las neoliberales que proponéis vosotros tampoco valen, mira cómo está Chile, claro. Los otros dicen que no, que Chile mejoró mucho, que tal, pero claro, ven la tele, está el país de al lado ahí ardiendo y con tal, entonces la gente queda convencida de que tienen razón, de que el modelo chileno tampoco vale, de que tiene que ser, de que no te puedes pasar. ¿No? Hasta la crisis de Chile lo mató, o sea, le hizo perder muchísimo voto, parecía que Esperi iba a andar muy bien, salta la crisis de Chile, del Caño gana un punto, porque del Caño subieron, o sea, los trotskistas subieron, y después se vinieron aquí de fiesta a Chile, los trotskistas, las Madres de Mayo, todo, a armar la fiesta aquí. Está quedando muy claro, porque hay muchos argentinos, tanto en los saqueos como en las marchas, de que ha sido una cosa que ha motivado mucho a la izquierda argentina, como ya ven Argentina como territorio de ellos y que ya está todo ahí asegurado, de extenderse a Chile. No, lo que es evidente es que el capitalismo muere de éxito, porque cuando la gente tiene la tripa llena se empieza a preocupar por asuntos más triviales y tribales también, ¿no? Los identitarismos, y es cuando acaban destrozando lo que les ha dado la prosperidad. Exacto, y ahora antes los argentinos venían a Chile a comprar barato, ahora vienen a llevarse gratis. Lo que no consiguen ellos. Van al mall, ven un televisor de plasma y listo, se lo llevan. Han habido, en la última redada habían 30 extranjeros, decían, 2 de ellos argentinos sin papeles, o sea que se vienen hasta caminando. Lo que es evidente es que hay que replantearse mucho el tema de la violencia, porque yo creo que aquí la contraofensiva está legitimada. Y yo creo que ya va siendo hora de que se empiece a valorar que tiene que haber dureza y que tiene que haber, dentro de la proporcionalidad, una respuesta que sea contundente. Pero tú que nos estás llamando a las armas, a coger las armas. Yo lo que creo es que un comerciante... A ver, el comerciante que le entran a robar sí que está legitimado a tomar las armas, sin lugar a dudas. Está protegiendo su futuro. Tú imagínate, en Venezuela no hicieron nada. Y es que hubo gente que luego murió, gente que tenía un comercio, muchos de ellos españoles, portugueses, libaneses, italianos, gente que tenía un comercio, te lo expropian, no te lo saquean y tú te mueres de hambre. Es que es defensa propia. Es la única que va a quedar, porque si el Estado no puede tomar parte por el tema de derechos humanos, al final pues va a tener que ser la gente, sí, no queda otra. Que creo que es como empieza normalmente todo sistema guerra civilista, digamos, ¿no?
No, es que eso es la guerra civil, sí, tal cual. Sí, exacto, ese es el comienzo. De hecho, si te fijas, ahora mismo Valparaíso es muy parecido a lo que era Damasco en el año 2011, cuando todos los negocios estaban quemados, todo lo que es la infraestructura. Pero ¿cómo está? Destruida. Quiero decir, tú que vives allí, ¿cómo está? O sea, quiero decir, ¿qué porcentaje Valparaíso de está lo...? completamente destrozado. No quedó ningún negocio en lo que es la zona de, digamos, el centro, lo que le llaman el plan. Dios. No ha quedado ningún negocio en pie. O sea, el único supermercado que ha quedado es el que está al lado de la marina, del puerto. Y ahí todo el mundo va a comprar ahí, y ahí se agolpa todo el mundo, porque claro, es el único lugar donde consigues comida. Los demás Pues supermercados es más grave de lo que pensaba. Pero ¿y el resto de ciudades y el las peores son Valparaíso, Concepción también, al sur sobre todo hay muchas. ¿qué tal en Santiago también? La Serena, en el norte. En San Santiago también hubo jaleo, o sea, no sé, sí. Pero es que claro, Valparaíso no es un pueblo, que Valparaíso es una ciudad, como Valencia, o sea. En Santiago hay zonas que no tienen donde, fíjate qué curioso, las zonas más pobres además, donde no tienen donde comprar comida, no quedó en ningún supermercado. Eso lo saquearon ellos mismos, saquearon el supermercado de la calle, del lo bar. destruyeron ellos mismos, sí. Sí, no, a ver. ¿Y ha salido alguna voz de la izquierda que al principio llamara a la protesta, que se haya retractado y que haya visto el error o es uno huir hacia adelante? El intendente de Valparaíso es del Frente Amplio, es de como decir Podemos, ¿no? El intendente de Valparaíso, Sharp se llama. Bueno, el tonto primero le prohibió a Carabineros usar los rifles antidisturbios y los gases lacrimógenos. Entonces Carabineros lo único que hacía era mirar los saqueos, porque no podían hacer otra cosa. Y ahora cambió de idea. Se fue a Santiago, pero quiere que sea el ejército. Porque hay un problema también, es cierto, que Carabineros tiene un desprestigio. Carabineros, por lo que sea, no sé si es una cuestión ya más bien política del mensaje de la que hablábamos antes, de la cuestión del lenguaje del Estado. Yo escuché que era una parte, que era como medio militar, Carabineros, ¿no? O sea, que no era una policía normal. ¿No? Claro, y han habido casos de corrupción y hay desprestigio en Carabineros. Entonces, digamos, la izquierda moderada ahora está pidiendo que sea el ejército, en realidad, que haga el trabajo de cuidar la infraestructura, lo que es la infraestructura clave, sobre todo en los aeropuertos, el suministro de agua, esas cosas. Y sí, yo creería que no va a quedar otro, tendría que ser el ejército, porque además Carabineros está desbordado, no tienen suficiente gente, ni equipo, y la PDI yo no sé hasta qué punto es importante el turismo, pero me imagino que el turismo de Chile habrá quedado pues gravemente resentido a raíz de estos disturbios, ¿no? Sí, los cruceros de hecho se van. De hecho también hay otro problema aquí en Valparaíso con el tema del abastecimiento del puerto, porque los portuarios son los más trotskistas, son los que siempre están en todas las marchas y de hecho están en paro. Y si hay paro de portuarios, imagínate. Y para concluir, vamos a dar el turno de palabra a cada uno de los integrantes para que den sus impresiones. Si os parece bien, empiezo yo. Correcto. Bien. Pues yo estoy preocupado por el poco talante democrático que muestra la izquierda de cara a no respetar el resultado del pueblo y al mismo tiempo tener la prepotencia de decir que actúan en nombre de la democracia y del pueblo. Me parece que es una palabra que está envenenada, que cuando hablan de pueblo, de bien común y democracia, lo que están enmascarando son sus aviesas intenciones. Y también me preocupa bastante el precedente que esto ha creado. Sí que creo que hay una injerencia, no voy a decir que sea una conspiración a gran escala, pero sí que ha habido, sin lugar a dudas, una injerencia tanto de medios de comunicación internacionales como de determinados países, como la Venezuela de Nicolás Maduro, y creo que esto tiene riesgo de enquistarse y que va a ser un cambio de paradigma para Chile y para el modelo, vamos a decir, liberal en todo el mundo hispano. También creo que debemos replantearnos, o por lo menos debatir, el libre porte de armas y el uso proporcional de la violencia, siempre dentro de la legítima defensa. Yo creo que es hora de que digamos con propiedad que cuando tu negocio, tu estilo de vida y tu futuro están siendo gravemente comprometidos por personas a las que yo creo que los podemos tildar sin ningún tipo de problemas de parásitos, está legitimado que tú te defiendas de ellos y ojalá que se pueda revertir esto y que la situación de Chile mejore, pero tengo serias dudas. De hecho, creo que no va a pasar eso. ¿Quiere continuar, por ejemplo, Francisco José Novo? Sí, bueno, yo lo que decía antes, yo creo que lo de Chile es más bien producto del resentimiento que de verdadera necesidad y de más propio de sociedades opulentas que no de que haya realmente esa desigualdad tan lacerante, ¿no? Porque se ven los gráficos en lo del cociente Gini, que es el que mide la desigualdad, se ve que la desigualdad que hay en Chile es similar a la de Argentina, a la de Uruguay, a la de otros países del ámbito, además teniendo en cuenta que Chile es mucho más rico y más próspero que
estos países. O sea, ya les gustaría a Argentina estar como está en Chile, tener la macro como la tiene en Chile. Y bueno, no sé lo que dará de sí esto, pero hay otra teoría también, o sea, que las ponen varios pensadores, que es que las sociedades muy desiguales son que son más felices la gente. Las sociedades pobres, donde son todos pobres, que en las sociedades donde hay mucha desigualdad. Eso es una cosa curiosa, ¿no? Por lo de la envidia de la gente. La gente tiende mucho a la envidia. Eso es una cosa muy, muy interesante. Yo creo que ahí tiene mucho que ver Chile en eso. Y la cuestión de que nos fijamos más siempre en lo negativo que en lo positivo. No sé si se has notado eso. Sí, claro. Y el futuro de Chile, pues yo creo que Chile va a cambiar, o sea, van a pasar de este modelo así, digamos, liberal moderno, liberal del moderado, a un modelo ya más intervencionista, más de educación pública totalmente, de sanidad totalmente pública, más estilo España, digamos. Creo que eso va a enterrar el modelo chileno. No creo que lleguen, a una revolución comunista, ¿no? ni a hacer una economía súper cerrada como Argentina, ni similar, pero sí un modelo más parecido a lo que sería Europa del Sur, ¿no? Una socialdemocracia así más estilo del sur de Europa. O sea, no una socialdemocracia como a lo mejor como la sueca o tal, que es nórdica, ¿no? Que es una socialdemocracia con un estado de bienestar amplio, con muchos, pero que hay también mucha libertad económica. Yo creo que tenderán más hacia el modelo latino, ¿no? Más, digamos, más cutre, ¿no? Más como España, o sea, menos gasto del Estado, pero también una economía más reprimida, más estilo España, Italia, creo yo, pasará. Sí, no, coincido con Francisco, pero creo que depende mucho de la situación, de cómo esté la economía. Si la economía mejora, o sea, digamos, si se estabiliza, lo que es la cuestión ahora, y la economía se estabiliza un poco, entonces sí es posible que empiecen a haber fondos, porque para poner todo ese sistema que pide la izquierda hace falta dinero. Eso Rayo lo explica muy bien. O sea, todas estas cuestiones que se piden son gastos que salen del dinero de alguien, por lo general del contribuyente o de deuda. Entonces, por algún lado tiene que salir ese dinero. Ahora, si no hay dinero, entonces ya no se sabe lo que puede pasar. No, yo creo que ahí ya podríamos entrar más en la cuestión de lo que hablaba Miguel, de que no haya una salida. Que es posible que... Yo soy bastante pesimista porque la economía está fea. A nivel mundial está fea, ¿no? Y le pueden empezar a dar a la maquinita. O sea, son las tres opciones que tienen: o subir impuestos, o hacer déficit, por lo tanto deuda, o darle a la maquinita, hacer billetitos y una inflación de la leche, o una mezcla de las tres. O sea. Sí, con una mezcla de las tres, claro. Pero igual también eso depende porque si no es suficiente, si no sienten ellos que es suficiente, porque esto es una cuestión perceptiva, ¿no? Si no perciben ellos que es suficiente lo que el gobierno le está dando, van a seguir quemando cosas y van a seguir armando lío o protestando. Y eso depende del dinero. Ahora mismo no veo que haya posibilidad de que se recupere económicamente así a corto plazo Chile, para nada. Bien, equidistante, ¿cierras tú? Sí, pues yo diría que lo que decía Daniela sí que es bastante crucial, que dependerá de cómo evolucione la economía. Eso será bastante importante para saber si van a más las protestas o van a menos. E incidir también en lo de la represión justa, porque, claro, Piñera es el presidente. O sea, si realmente la mayoría quisiera, pues bueno, lo que decía Francisco, que si realmente la mayoría quisiera que evolucionara hacia otro sistema, pues bueno, habrá que esperar a las elecciones y ver si votan en favor del sistema o votan a Piñera. Y yo creo que más bien ocurrirá lo segundo. Así que, pues eso, la democracia o es en serio o si no es un cachondeo, que lo suele ser de todas maneras, pero al menos que no lo sea en todos los aspectos. Que si la mayoría que el gobierno de Piñera, pues entonces esa legitimidad democrática, esa voz del pueblo que se dice, pues está legitimando que se reprima a los que se oponen a ese sistema de manera violenta. Y poco más que decir. Sí, yo tengo serias dudas porque creo que hay cosas que trascienden del ámbito económico y van a lo cultural, de que el modelo de libre mercado sea compatible con el mundo hispano. Ni en España, ni en Chile, ni en Panamá, porque a largo plazo, al final lo que vemos es que la gente rechaza esto y que tienden al Estado paternalista. A lo mejor puede ser por herencia religiosa, no lo sé, puede ser por la cultura, puede ser porque hemos tenido muchos pronunciamientos militares. No sabría explicar cuál es la causa, pero no veo que seamos países destinados a tener un modelo de libertad económica. Me da tristeza, pero es lo que hay. Yo creo que tenemos algún lastre que nos impide ver con simpatía esto, tal vez
que hemos siempre creído que hay virtud en la pobreza. Siempre todo el mundo intenta aparentar humildad, está mal visto ser ambicioso, que no codicioso, y yo creo que lo que ha pasado en Chile es perfectamente válido para cualquier país hispano, se puede repetir en cualquier país hispano, y bueno, esa vieja frase de que tiempos duros crean hombres fuertes crean tiempos fáciles y tiempos fáciles crean hombres débiles, poco más. Pues muchas gracias a todos los que habéis participado en este podcast, muchas gracias a los que nos hayáis escuchado hasta aquí, y un saludo. Venga, Un placer. hasta luego. Chao, Otra.